que me diga algo antes de nada, ¿vale? Vale, lo dicho. Primero de todo, vamos a hablar sobre un poco qué es el piragüismo y sus modalidades, su normativa y, bueno, iremos un poco construyendo desde el paso cero, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos. Piragüismo, como el slalom, como definición. Es una disciplina olímpica cuyo objetivo consiste en recorrer en el menor tiempo posible y sin penalizaciones sobre un kayak o canoa un canal o río de aguas bravas cuya dificultad técnica aumenta mediante puertas de paso obligado. ¿Vale? Es un deporte controlado por la Federación Internacional, por la ICF. ¿Vale? Bueno, como definición, ya veis, supongo que la mayoría, claro, hay mucho público aquí, no sé cuánto conoceréis o no, pero eso, bajadas cronometradas de uno en uno, con un recorrido que varía todos los días y pasando las puertas sin penalizar. Eso a niveles generales. Modalidades. Tenemos ahora mismo 3 modalidades. El kayak, la canoa y el slalom cross. El kayak y la canoa son las modalidades tradicionales, digamos, en las que bueno, siempre hemos competido. El slalom cross es una modalidad un poco nueva que nos han introducido desde la ICF hace unos pocos años, que bueno, luego os explicaré un poco más. Y nada, tenemos estas modalidades tanto en modalidad masculina como femenina, ¿vale? Y ahora mismo, bueno, pues todas estas modalidades son olímpicas. Desde el cross será por primera vez ahora en 2024 y eso, entonces todas las modalidades ahora mismo en el slalom son olímpicas. Bueno, un pequeño recordatorio al C2. Esta es una modalidad que hasta 2016 estaba en los Juegos Olímpicos también, ¿vale? Es una canoa doble, básicamente. Es una modalidad muy tradicional también, pero que, bueno, desgraciadamente salió de los Juegos Olímpicos y de ahí pues se fue quedando un poco atrás, ¿vale? Tuvimos los últimos años disciplinas de C2 mixto también, incluso algo de femenino, pero bueno, se fue quedando atrás y ahora mismo con la desaparición de los Juegos Olímpicos nos quedamos simplemente con el kayak y la canoa individuales. Pero bueno, que sepáis que esto lo practicábamos hasta hace bastante poco. Vale, por un lado, el K1. Vale, características del K1. Van sentados sobre un asiento, con unos reposapiés delante para poder empujar, con los pies estirados hacia adelante. Bueno, estirados, un poco recogidos en los lados, pero y con una pala de 2 hojas, ¿vale? Es la modalidad más habitual para empezar normalmente y la que más gente suele practicar y eso, la que tiene los tiempos más rápidos también, muchas veces, y un poco más física. Es matizable, pero en muchos casos físicamente un poco más exigente. Os voy a poner un vídeo de una bajada estándar de kayak para el que no lo conozca. Vale, decidme por favor si se ve. Guille, ¿se ve bien, más o menos? Sí, sí, de lujo. Perfecto. Sí. Vale, este palista es Joan Crespo, es una bajada de una clasificatoria de una Copa del Mundo, una bajada cualquiera, digamos, no es ni de un resultado especial ni nada, pero bueno, nos sirve como ejemplo. Y ya veis cómo, pues eso, la cadencia de palada es bastante alta, intenta utilizar las 2 hojas continuamente, los remontes, hay mucho uso de las 2 hojas también a la hora de hacerlos.
Y nada, con el objetivo, como siempre, de que no se pare la piragua, que corra todo el tiempo. El audio no sé si se oye, Guille, del vídeo. No, el audio no se oye aquí. Vale. Solo se ve el vídeo. Vale, pues eso ya está acabando. Son bajadas de unos 90 segundos, luego explicaré un poco más concretamente, pero ya veis que al final se van haciendo un poco sufridas esas bajadas. Pero mejor que no se oiga el audio del vídeo, X, que lo que queremos oír son tus comentarios. Sí, no, perfecto. Pero por saber si me eclipsaba. Vale, y un sprint a esta meta. Bueno, un ejemplo de lo que sería el cabo. Vuelvo a compartir la presentación. A ver, vale, en segundo lugar, la canoa. Diferencias con el kayak. Van de rodillas, suelen ir atados con unas cinchas para poder sujetarse bien. Hay unos pocos que no, pero en general van atados con cinchas y con una pala de una sola hoja. Ya le podéis ver cómo la mano de arriba está agarrada a una oliva, una pequeña oliva que tienen de madera de carbono para poder mover un poco el ángulo de la pala desde ahí. Y eso, palean de un lado o del otro indistintamente y bueno, suele ser un ritmo un poco más pausado y un poco más buscando el uso del agua para poder navegar rápido, ya que no tienen tanta capacidad de volver a arrancar cuando la piragua se frena, cuando la canoa se frena en este caso. ¿Vale? Voy a poner otra vez un pequeño vídeo, un ejemplo. Vale, aquí tenemos la bajada de Miquel Travé, otro deportista excelente del equipo español, en la bajada que consigue, en este caso, una medalla en el Campeonato de Europa del año pasado. Y eso, como veis, utiliza las paladas de su lado y las paladas de borde para poder ir lo más rápido posible. La cámara se pierde un poco a veces, pero bueno. Esta modalidad pues genera otras dificultades diferentes, ¿no? Porque no siempre pueden controlar o hacer fuerza del lado que necesitan, ya que tardan un tiempo en cambiar de un lado al otro. Y entonces pues muchas veces intentan cambiar las líneas un poco, intentan no irse tanto a los palos para poder hacer correr un poco más la piragua, porque el coste de que se pare es mucho más alto en el caso de los canoístas. Y por otro lado los hay diestros y zurdos, lo cual, bueno, genera que algunas maniobras sean más difíciles para algunos y otras para los otros. Ahora hay algunos que han empezado a cambiar la pala de lado, que eso las chicas lo introdujeron muy bien y eso, pero la mayoría todavía de los cabeza de lista siguen siendo zurdos o diestros. Vale, volvemos a la presentación. Por último, el slalom cross. Igual es el más desconocido no lo sé, para la mayoría de vosotros. El slalom cross es un deporte creado, digamos, para los Juegos Olímpicos. Se basa básicamente en hacer tandas de 4 deportistas que salen a la vez, bajan por una rampa, tienen un recorrido que en vez de puertas que no se pueden tocar son unas boyas que
o las pasas o no las pasas, digamos. Y el objetivo es llegar en los 2 primeros. Pues se van haciendo cortes, de 4 van pasando 2 y con piraguas de plástico, porque bueno, suele haber bastante más contacto, es un deporte un poco más agresivo y bueno, está todavía en desarrollo, digamos, ¿no? Aunque el año que viene lo vayamos a tener en los Juegos, todavía va evolucionando mucho y eso, y los palistas se van adaptando poco a poco, las embarcaciones todavía no están muy perfeccionadas, pero bueno, estamos en ello por ahora. Algunos son más partidarios de esta modalidad, otros menos, pero bueno. No voy a insistir mucho en esta modalidad porque todavía no es la más común, digamos. Prácticamente todo el mundo practica habitualmente el slalom tradicional y algunas veces se están introduciendo cada vez más el extremo. Pero bueno, hoy la charla se va a basar en el slalom de kayak y de canoa de slalom. Os pongo un vídeo del Mundial de este año. Que como veis, eso, los montan en la rampa directamente a los 4 al mismo tiempo, a las 4 en este caso. Bueno, es un deporte mucho más visual, los presentan a los 4 a la vez, van generando eso, un poco ese hype, ¿no? Para que la prueba sea lo más espectacular posible. Y bueno, voy a pasarlo un poco, porque creo que tardan un poco. Y después, bueno, hay algunas veces una palanca para activar esas rampas. Y bueno, aquí se intentan coger la posición. Veis que es otro tipo de deporte, bastante más agresivo. Tenemos una boya de esquimotaje obligatorio. Y después las puertas, como veis, son unas boyas que hay que pasar por un lado o por el otro y se pueden tocar siempre y cuando se pase por el lado adecuado. En el caso de los remontes, suelen tener uno a cada lado y pueden elegir cuál hacer, si el de la izquierda o el de la derecha. Entonces, bueno, entra mucho la estrategia, los adelantamientos y todo esto que lo hace pues, un poco más espectacular, ¿no? Para el público que lo va viendo. Los deportistas a veces lo sufren un poco más, pero la verdad es que es bastante entretenido para ver. Aquí vemos que van llegando. Y nada, pues este será la nueva modalidad que tendremos en los Juegos. Y nada, y seguimos. Vale, a la hora de practicar el piragüismo solemos tener 2 tipos de lugar de entrenamiento. Los ríos naturales y los canales artificiales, ¿vale? En este caso, los ríos naturales son los más habituales para la práctica habitual, para la promoción, en el desarrollo. Casi todos los clubes entrenan en ríos naturales. Suelen ser ríos que ya tienen un desnivel de por sí. Se suele intentar a base de obstáculos puestos como se pueda, porque nunca suele ser fácil adaptarlos un poco para que sean lo más adecuados posible para la práctica del deporte. Y eso en línea recta casi todos, lo cual eso implica que cuando bajas y tienes que volver hasta arriba tardas un poco. Y con un caudal bastante variable. A la hora de entrenar no se nota mucho, pero a la hora de competir se cambian los canales artificiales porque suele dar problemas el hecho de que el caudal pueda variar un poco y las puertas se regulan diferente, genera ventajas de unos respecto a otros, diferencias de tiempos y bueno, pues en ese sentido es mucho más bonito hacerlo en un entorno natural, pero le da
esos problemas a la hora de hacer la competición. Por otro lado, tenemos pues, el lugar donde el piragüismo de alto rendimiento más se suele practicar hoy en día. Son canales artificiales que están diseñados expresamente para ello prácticamente. Muchos en forma de U para que desde la salida a la meta haya la menor distancia posible y poder optimizar ese tiempo de entrenamiento. Ahí al fondo, no sé si lo veis, no sé si veis mi ratón, pero bueno, tiene ahí suelen tener un remontador para no tener que desmontarse también a la hora de entrenar, sino que desde donde acaba el canal, en un momento subes otra vez arriba y puedes estar bajando y aprovechas una sesión de entrenamiento al máximo. Que parece una tontería, pero bueno, en los canales rectos, en los ríos naturales, pues una hora a veces se hace un poco corto, ¿no? Y bueno, desventajas por otro lado, que es mucho más caro, son inversiones altísimas, el entrenamiento diario suele ser de pago y el tiempo es limitado. Solemos tener una hora para entrenar, a veces una hora a la mañana, una hora a la tarde, pero bueno, suele limitar un poco más, ¿no? Optimiza la situación, pero complica el coste, digamos. Por otro lado, también nos da mucha facilidad, suelen tener obstáculos variables y suele ser mucho más fácil la adaptación para generar los movimientos de agua que necesitamos, el caudal es fijo y bueno, para la competición es mucho más preciso, digamos. Vale, ¿qué material necesitamos para la práctica de slalom? Pues muy simple, un chaleco, un casco, un cubrebañeras para que no nos entre el agua, una piragua, kayak o canoa y una pala, ¿vale? Supongo que esto lo conoceréis todos. En el caso de los chalecos y cubrebañeras, bueno, el cubrebañeras es para que no nos entre agua adentro con las olas y todo esto. En el alto rendimiento ahora, como curiosidad, tenemos ciertos cambios en estas cosas, ya que pues han conseguido la manera de introducir en el propio cubre el chaleco para que nos moleste un poco menos a la hora de esquivar los palos. Entonces a la izquierda tenéis el chaleco tradicional que usábamos hasta ahora y a la derecha estos cubres que bueno, cumplen la normativa de la ICF para poder competir. No flotan mucho, pero bueno, como la práctica suele ser en canales muy controlados, ¿no? Pues tampoco la seguridad no suele ser un problema normalmente y menos en gente de este nivel. Y bueno, pues que se inventan cosas de estas y que si veis algo así, pues que sepáis que es un cubre de competición que lleva la flotación metida en el cubre en gran parte en vez de en el pecho y la espalda. Por otro lado, los cascos. Tenemos cascos de slalom y cascos de cross, que ahora el reglamento nos obliga a llevar cascos de cross concretos para ello. Los de slalom de carbono, muy ligeros, no protegen tanto. Y los de cross, pues como es normal, un poco más grandes y que te protejan un poco de esas palas que pueden darte golpes. La piragua, bueno, en este caso voy a hablar del kayak, pero bueno, en la canoa sería un poco lo mismo. Tendríamos la proa, la parte de adelante, la popa, la parte de atrás, la bañera, le llamamos bañera a la zona donde te metes dentro de la piragua, ¿vale? Solemos tener un asiento que se suele mover mucho. Se suele dar muchas vueltas sobre dónde poner ese asiento, ¿no? Porque esos pequeños movimientos de un poco más adelante, un poco más atrás del asiento generan cambios muy grandes en la navegación cuando llegas a un cierto nivel. Entonces, bueno, siempre suelen ser regulables o se suelen hacer muchas pruebas hasta que se encuentra el lugar adecuado. ¿Qué más? Tenemos rodilleras a los lados, algunos se usan más, otros menos, pero bueno. Y normalmente suelen llevar también unas flotaciones a los
unos corchos para que la piragua no se hunda con la presión. Cada vez lo están evolucionando más, pero bueno, si estáis iniciando, si eso es importante que, depende con qué piraguas, introducir algunos corchos en la popa de la piragua para que cuando, si se llena de agua o lo que sea, no se doble tanto hacia adentro, ¿vale? No sé si me estáis siguiendo o estáis un poco perdidos. Cualquier duda me vais diciendo, ¿eh? O si queréis que vaya acelerando, porque ya os lo sabéis, también me lo podéis comentar. Vale, palas. Palas de kayak y de canoa, pues veis que las hojas son un poco diferentes, ¿no? Las hojas de un kayakista pues son un poco más en forma de pera, solemos llamar. Y las de canoa son un poco más cuadradas, suelen ser más grandes porque al ser la cadencia más pequeña, pues tiene una palanca más grande y tienen que ejercer más fuerza por cada una de las palancas, ¿no? Y bueno, pues suelen tener esta forma. La oliva que hemos comentado antes, que bueno, suele ser de carbono o de madera, según gustos. Y las pértigas, que suelen ser en muchos casos las mismas para kayak que para canoas, un poco más recortadas o un poco menos. Material no obligatorio, pero sí recomendable. Pues bueno, como es evidente, algún bañador, algún culote. El uso de escarpines es bastante aconsejado, o zapatillas suele ser incómodas para estar en la piragua, pero bueno, en el salón tenemos mucha cultura de ir descalzos, pero no suele ser la mejor opción. Y después, pues algo para cubrirnos del frío, pues alguna anorak y cosas de estas que siempre vienen bien. Vale, pasamos a las características un poco del deporte como tal y de su reglamento, ¿vale? Una competición de slalom tiene un recorrido con entre 18 y 25 puertas, que hay que pasarlas en el orden que nos lo piden, ¿vale? Con unos números que suelen estar arriba marcados. Las pistas suelen tener entre 250 y 400 metros de longitud. Hay tendencia al recortarlos en los últimos años, pero bueno, por ahora estamos en esas distancias. Tiene que ser navegable y equitativo para canoístas zurdos y diestros. Lo que os he ido comentando antes, que hay un poco de controversia sobre si hoy en día debería haber diestros y zurdos, pero bueno, por ahora el reglamento lo sigue exigiendo así. Y como referencia es algo muy subjetivo, pero a los trazadores, que a veces a los entrenadores nos suele tocar trazar en las competiciones, nos piden que intentemos que los mejores tiempos estén en unos 90 segundos, ¿no? Para que la distancia del circuito sea la adecuada. Depende en qué categorías se pasan un poco, se van un poco más lejos, en algunas se quedan un poco más cortas, pero bueno, que la intención sea conseguir que las bajadas más rápidas anden en esos tiempos, más o menos. Las puertas. Bueno, las puertas que son básicamente dos palos verticales que están colgando de unas cuerdas y de un soporte, ¿vale? Tienen que tener una tablilla blanca o amarilla que indica el número de la puerta que es, para saber el orden por el que hay que pasar las puertas. Muchas veces es evidente, pero hay alguna vez que puede generar alguna duda, y entonces, para que todo eso esté claro, se suele poner una tablilla arriba con la puerta tachada en la dirección con el número tachado en la dirección que no se pasa, y sin tachar en la dirección adecuada de la puerta. Puede tener entre 1,2 metros y 4 metros de ancho, ¿vale? Casi todas suelen andar más por el 1,2, 1,5 que por los 4, pero bueno, se pueden poner. Verdes y blancas para pasar en sentido de la corriente, y rojas y blancas para pasar en sentido contrario, o puertas de remonte que solemos llamar, ¿vale? Los remontes pueden ser 6 o 8. ¿Por qué pares? Para que no queden más de un lado que del otro y no rompa el concepto que hemos dicho de que sea igual para zurdos y diestros, ¿vale? Y la altura de los palos también es un aspecto bastante difícil de ser preciso,
pero bueno, en principio es a 20 centímetros de altura respecto al punto más alto del agua debajo del palo. Suele ser delicado saberlo porque el agua suele fluctuar, en las aguas bravas es imposible tener algo un poco así de claro, pero bueno, como referencia otra vez, 20 centímetros de altura. Vale, aquí tenéis una imagen para que os hagáis una idea. Las puertas rojas veis que tienen el número tachado, porque desde el lado en el que lo vemos nosotros, por ese lado no se franquean del otro lado. Entonces, las puertas verdes, en cambio, no están tachadas, estarían tachadas en la otra dirección. Y eso, lo dicho, un soporte con las puertas colgadas y por cuerdas y la tablilla de números. Vale, en cuanto a penalizaciones, a ver, el franqueo de la puerta se inicia cuando la embarcación cuerpo-pala tocan un palo de la puerta cuando la cabeza del palista cruza el plano de puerta y finaliza cuando se comienza el franqueo de la siguiente puerta o se cruza la línea de llegada. La puerta puede ser juzgada hasta que pasas la siguiente puerta, ¿vale? Entonces, aunque a la primera vez la hayas pasado bien, si luego vuelves a tocarla antes de pasar la siguiente, al final tendrás el toque, ¿vale? Luego hablaremos del toque y todo esto, pero bueno, como concepto, hasta que no pasas la siguiente, hasta que no pasas la puerta, desde que pasas la puerta hasta que pasas la siguiente, estás en esa puerta, a nivel arbitral, ¿vale? Y luego tendríamos penalizaciones como todos sabréis, supongo, de 2 segundos y de 50 segundos, ¿vale? Penalizaciones de 2 segundos, un toque, lo que llamaríamos un toque. Tocar con cualquier parte del cuerpo, la pala o el barco, una o varias veces un palo mientras dura el franqueo de la puerta, ¿vale? Da igual que lo toquemos, que yo no haya tocado la puerta, si lo he tocado con la pala, con el casco, con la punta con la cola, será toque igual, ¿vale? Pongo un vídeo de un ejemplo de Miren Lazcano en este caso, haciendo un toque. Vale, un toque bastante claro, como podéis ver. Lo vamos a ver en cámara lenta también. Pero veis cómo la piragua se levanta un poco más de lo que le gustaría cuando está entrando a ese remonte y con la punta acaba dándole un golpe al palo y aunque ella no toca el palo, la piragua sí. Eso contaría como 2 toques de 2 segundos de penalización que se añadirían al final del tiempo. ¿Vale? $50 puntos de penalización. ¿Cuándo ponemos un 50? O se pondría un 50. Cuando franqueas una puerta sin respetar el orden numérico o en sentido contrario, franquear la puerta con el barco boca abajo. Si pasas por la puerta pero estás volcado, no cuenta como haberla pasado. Franquear la puerta pasando únicamente parte de la cabeza. Mover voluntariamente uno de los palos para permitir el paso o retroceder por el plano de puerta tras haberlo franqueado correctamente. ¿Vale? Uno de los puntos un poco delicados, si yo le doy al palo para poder hacer más fácil que pase la puerta, veo que no voy a llegar, entonces con la pala aparto el palo para pasar, me pondrían 50 igual, ¿vale? Y en todo el resto de los casos, pues lo mismo. Os pongo aquí un 50 de Luis Fernández, palista que creo que está por aquí por la reunión, en este Zoom, y creo que se acordó bastante de este 50 muy tonto en el que, como veis, al sacar la pala, golpea el palo, aparta la puerta y se pasa por el otro lado, ¿vale? Os lo vuelvo a poner por si no se veía bien. Todo estaba controlado hasta que le pegas al palo, lo apartas y eso también hace que no pases la puerta. Vale, seguimos. Se considera un franqueo sin penalización
el que se realice en el sentido correcto, en el orden indicado por la numeración y de forma que toda la cabeza y al menos parte de la embarcación pasen simultáneamente por el plano de puerta, definido por la situación actual de los palos y su prolongación en vertical hasta la superficie del agua, sin que el cuerpo, la pala o la embarcación toquen alguno de los palos de la puerta. Vale, otro tema que suele dar dudas, cuando una puerta está colgando y hay viento, la puerta se mueve. Cuando la puerta se mueve, ¿cómo defines el plano de puerta? ¿Cómo defines dónde estoy pasando, dónde es donde debo pasar? Pues siempre es en la punta de los palos, esa parte final, haciendo las líneas hacia abajo, ese sería el punto donde tendrías que estar pasando, ¿vale? Si la puerta se va lejos, tienes que ir a ese sitio que está lejos. No puedes pasar la puerta, hacer como que pasas la puerta donde estaba antes, ¿vale? Eso para que quede claro. Y nada, con esto pasaríamos un poco a las maniobras, conceptos más básicos, ¿vale? Del slalom. Lo primero, las puertas marcha adelante, las puertas verdes, ¿vale? Las puertas son solo de un tipo, ¿vale? Son marchalantes, pero podemos pasarlas de varias maneras. Para adelante, hacia atrás o de 1000 maneras para hacer más fácil que podamos pasar por todas ellas, ya que cuando nos ponen varias juntas suele ser difícil muchas veces cruzar todas ellas sin penalizar, ¿vale? Entonces tendríamos las primeras, pues os voy a poner un ejemplo de una décalé, de una consecución de marchalantes. Ay, perdón, pues se me está yendo aquí. A ver. Aquí. Vale, aquí veis cómo hay una marchalante en la contra, para después pasar otras dos. ¿Vale? Esto sería una décalé, con un remonte aquí al final. Vale, en estas puertas, en todo momento, Manuel Ochoa, que es el deportista que está bajando, tiene la piragua mirando hacia abajo, hacia el punto, no hacia la salida, sino hacia la meta, ¿vale? Entonces sería una marcha adelante. En el segundo caso, una marcha atrás. Cuando tenemos varias puertas de verdes seguidas y creemos que no vamos a llegar pasándolas todas hacia abajo, lo que hacemos es ponernos mirando corriente arriba y intentar hacer la línea lo más segura posible para llegar a la siguiente puerta, ¿vale? Pongo aquí un ejemplo, se utiliza mucho en todos los niveles en competición internacional de alto rendimiento también se usa, entonces son muy, muy habituales este tipo de maniobras. No sé si lo veis. Creo que sí. Vale, en este caso veis cómo esta chica pasa esa puerta verde mirando hacia arriba para poder llegar a la siguiente, ya que si bajase la punta no llegaría a la tercera puerta, ¿vale? Vale. Vale, y el tercer tipo de marcha adelante sería el back atrás. Este no he encontrado un vídeo porque es bastante poco habitual, además en los últimos años cada vez se usa menos, pero bueno, la idea sería que la piragua está todo el tiempo mirando hacia abajo, lo que hacemos es palear hacia atrás para poder llegar a la otra puerta en vez de subir la punta, ¿vale? La corriente nos empuja hacia abajo y nosotros lo peleamos hacia atrás para poder llegar a la siguiente puerta y volver a ir para abajo. La piragua se queda mirando hacia abajo todo el tiempo y alguna vez ha llegado a ser más rápido, pero normalmente se usa muy poquito y suele ser mucho más útil una marcha atrás. Aunque haya mucho cambio de dirección, el resultante suele ser mucho más rápido que andar peleando en contra de la corriente hacia atrás. Vale.
Por otro lado, tendríamos tipos de remontes. Son las puertas rojas y blancas que están en contra de la corriente. Normalmente están ubicadas en las orillas o detrás de las piedras. Pueden ser remontes normales, chicane o merano. Otra vez más, van de más habitual a menos. A ver. Aquí podemos ver un ejemplo con dos remontes normales, en este caso en el canal de la Seu. ¿Vale? Veis cómo detrás de esas piedras grandes tenemos contracorrientes donde ponen los remontes y pasan las puertas ahí. En el paso tenemos una marcha atrás y un toque también. ¿Vale? Entran por atrás, buscan una buena rotación y una propulsión de salida. Y como hay dos puertas bastante complicadas después, en vez de hacerlas marcha adelante, decide hacerlas de espaldas, hacer la primera marcha atrás para poder pasar la siguiente, aunque al final la toca. Vale, puertas remonte chicane. Esto es un remonte en el que entras por un lado y sales por el otro lado. ¿Vale? Bueno, hay canales donde es más habitual, otros que no, pero bueno, como ejercicio para el aprendizaje y para el control de la piragua suele ser muy habitual. Yo lo usaba mucho con los palistas de tecnificación que solía tener y bueno, tengo un vídeo aquí de un chico que entrenó conmigo en su momento practicando. Que nos sirve de ejemplo perfectamente. No sé si lo veis. Sí. Vale, veis que entra por un lado para salir por el otro lado. En este caso es un ejemplo de un remonte sin corriente. ¿Vale? Cosas que igual os llaman la atención aquí. Hay un palo rojo y otro verde. Vale, cuando estamos entrenando usamos puertas de colores indistintamente. ¿Vale? No suele ser difícil conseguir el material para ello, entonces en este caso usamos la puerta como si fuera un remonte, aunque tenga un palo de cada color. Por otro lado, no hay corriente, entonces definimos en qué dirección hay que pasarlas de boca a boca, ¿no? Yo digo, esta puerta vamos a hacerla de remonte, esta de marcha adelante y hacemos los ejercicios así, ¿vale? Suele ser una manera muy habitual de entrenar, aunque nosotros hacemos nuestro deporte en las aguas bravas, la cantidad de horas que metemos en agua parada y trabajando aspectos técnicos y de posición y de técnica suele ser muy grande y bueno, pues para que familiaricéis un poco con ello también. Y por último, un remonte merano. Un remonte merano es básicamente una chicane, pero haciendo marcha atrás antes de hacer la chicane, ¿vale? Subiendo la punta hacia arriba, en vez de pasarlo haciendo una S, en esa S subiríamos la punta hacia el lado contrario para luego pasarla. Si lo veis, lo vais a ver más claro. Vale, ¿se ve? Vale, lo mismo, suele ser una maniobra que hoy en día se usa más como ejercicio que en la práctica, pero bueno, nos sirve muy bien para jugar con esos palos, que se familiaricen a hacer rotaciones por un lado o por otro del palo y busquen los espacios para poder palear todo el tiempo, ¿vale? Que no se queden atascados, que parece una tontería, pero suele ser muy, muy habitual que toquen la puerta también con la pala, con todo. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas suelen ser muy útiles para los chicos.
Vale, seguimos. Maniobras básicas sin puertas. Vale, aquí entraremos un poco en unos conceptos que se desarrollarán mucho más en la charla que va a dar Juan Martínez. No sé cuándo lo hará exactamente, pero bueno, aquí hablará de técnica en aguas bravas, ¿vale? Yo simplemente os voy a dar alguna pincelada de estos conceptos, que bueno, de todo esto se puede hablar una hora de cada una de las cosas, pero bueno, por ahora solo para que sepáis lo que es o cómo llamamos a ciertos movimientos, ¿vale? Las maniobras más básicas que tenemos en corriente, tomas de corriente y backs. Las tomas de corriente cuando estamos en una orilla y cogemos la vena principal de la corriente, ¿vale? En función de la fuerza de esa corriente suele ser más sencillo o más complicado. Los backs, bueno, lo leo aquí, es la maniobra que se utiliza para pasar de un lado al otro del río utilizando alguna ola o movimiento de agua. Es cruzar la corriente de un lado a otro, cayendo lo mínimo posible o llegando incluso más arriba en el sitio, ¿vale? Que se puede usar, para eso se utilizan los movimientos que tiene el agua. A veces el río suele generar unas olas con unas aguas más altas y unas bajas, unos valles en el medio, que suelen ser muy útiles para cruzar de un lado a otro sin que se nos caiga la piragua. ¿Vale? Bueno, como movimientos de agua básicos, corriente o vena de agua. Es la parte del río por la que el agua fluye río abajo con la mayor fuerza. En el slalom sería la parte por donde el piragüista tendría que navegar para desplazarse con la mayor rapidez y de la manera más económica a nivel energético. Como concepto, nosotros intentamos utilizar el agua y la corriente lo máximo posible para poder para poder marcar los mejores tiempos, ¿vale? No intentamos remar más rápido, sino utilizar el agua que ya corre de por sí para poder navegar de la manera más rápida, ¿vale? A nivel visual, pues bueno, aquí hay una foto, podéis ver la vena principal de la corriente, en este caso en un canal que no sé cuál es en realidad, pero me sirve de ejemplo, ¿vale? La vena principal, pues toda la corriente que va por el medio, ¿vale? Contracorriente. Las partes del río donde el agua fluye en dirección opuesta a la corriente a la principal. Es el lugar donde se colocan los remontes y normalmente está en las orillas del río. Buscando esta misma foto, pues en las esquinas veis que los obstáculos de plástico, en este caso, nos generan unas contracorrientes donde ahí estarían los remontes. Tenemos a alguien aquí con problemas con el micro. Muchas gracias. Vale, tercer movimiento de agua, olas. Ondulaciones que se producen en el cauce del río por motivo de un estrechamiento y o desnivel del río, lo que aumenta la velocidad del agua y produce esas ondas. Y igual no tenemos el ejemplo más claro, pero podemos ver cómo aquí, donde está el piragüista de rojo, como en su parte de atrás el agua está más alta, luego hay una especie de valle y otra vez se vuelve a levantar y tiene la punta metida en el agua. Tiene la punta y la cola metida en el agua y en el medio no. Eso es porque hay un valle, eso es porque hay una ola, ¿vale? Esas son las olas que utilizamos para poder movernos de un lado al otro del río sin caernos. Por otro lado, los rulos. A partir de una corriente con cierto caudal y velocidad, si encontramos un punto en el que existe un obstáculo, puede formarse un rulo. También se conoce como rebufo. Es una formación parecida a una ola, pero luego vuelve a caer hacia el mismo lado, creando un retorno de agua, ¿vale? Volviendo a la foto, en este lugar donde está la chica de azul con los dos espigones aquí, vemos que hay un rulo de lado a lado, ¿vale? Esto genera una espuma arriba, que en esa espuma el agua sube hacia arriba, ¿vale? Debajo el agua va por abajo y la corriente sigue su camino, y en la superficie del agua se genera una especie de espuma que vuelve hacia el mismo punto. Genera un rebufo, que también los utilizamos mucho para desplazarnos de lado a lado de la corriente o para poder hacer las maniobras de slalom.
Por último, tenemos el deflector. El deflector es un movimiento igual o muy parecido al rulo, pero que se crea cuando el obstáculo del río se encuentra lateralmente. Por lo que podríamos decir que un deflector es un rulo, pero en posición lateral. ¿Vale? Es el mismo concepto, una espuma de agua que tiene su retorna, pero en forma lateral. ¿Vale? Aquí, encima en el sitio donde, no sé si veis mi ratón, donde está solo el espigón en un lado, se puede ver un deflector generado solo del lado derecho, ¿vale? Porque del otro lado se abre. Entonces no genera un rulo como hay más abajo, ¿vale? En ese lado solo hay un deflector porque hay un obstáculo de un lado y genera un rulo como en diagonal. Vale, y con esto ya no me meto más en la charla de juego. Vale, vamos a hablar de dos conceptos muy simples para la navegación o de la embarcación, ¿vale? De la noción de la embarcación. Estamos hablando del casco y el plato, ¿vale? El casco es la técnica que se utiliza para levantar un lateral de la embarcación y así impedir que el agua se nos monte encima y nos desequilibre impidiendo nuestra navegación. Este tipo de maniobra se consigue levantando una u otra rodilla dentro de la piragua para conseguir el efecto sobre la misma. Un ejemplo, pues tenemos aquí una chica canoísta, en este caso, dando casco hacia la corriente. Va a entrar a la corriente, va a hacer una toma de corriente y como estas piraguas no tienen tanto volumen, sobre todo en la parte de atrás, si no da casco, tiene el riesgo de que se le suba el agua encima y se vuelque, ¿vale? Entonces, para entrar a la corriente siempre se da un poquito de casco. En cuanto menos des, más rápido vas a bajar, normalmente, pero si das muy poco y se desmonta el agua encima, puede darte problemas, desequilibrarte, ¿vale? Este sería el casco. Cuando lo das, cuando le enseñas el casco de la piragua a la corriente, se llama dar casco. Y si das contra casco, significa que estás haciendo justo lo contrario, ¿vale? De esa manera el agua se te montaría mucho más encima, pero se suele usar para algunas rotaciones y los apoyos y todo eso que os explico después. Por otro lado está el plato. Es el mismo concepto, pero adelante y atrás, ¿vale? En vez de un lado y al otro, lo que hacemos es jugar con el cuerpo para liberar un poco más la punta o cargar un poco más la punta o la proa de la piragua, ¿vale? De esta manera conseguimos pues, que si no queremos que nos afecte lo que tenemos adelante, descargamos un poco. Si queremos que nos afecte, cargamos un poco más adelante y se nota. Se juega un poco con eso, con mucho matiz, pero también se suele usar bastante. Aquí tenemos una foto de un palista. En este caso, dando mucho plato, para saltar a una contra, vemos que hay un desnivel aquí donde está saltando, y lo que hace es usar una palada muy fuerte y echar el cuerpo para atrás para mantener la piragua sin que le caiga la punta hacia abajo el máximo tiempo posible y de esa manera poder planear sobre la contra en la que va a caer, ¿vale? Si mantuviera el cuerpo adelante, la piragua se clavaría mucho más en el agua donde va a caer, ¿vale? Por mucho que lleve esa diferencia de altura, lo que buscamos es poder caer lo más estables posible encima, ¿vale? Para eso se usa mucho el plato. Vale, nos pondríamos un poco con las paladas básicas. Podemos diferenciar tres tipos de palada. De propulsión, paladas que nos empujan hacia adelante, paladas de rotación y paladas mixtas, ¿vale? Que nos propulsen y nos ayudan a rotar, ¿vale? Entonces, antes de hablar de las paladas de propulsión, hay un concepto que usamos mucho, por si alguna vez lo oís, que es la noción del punto duro. ¿De dónde viene esto? El agua, al no ser un medio sólido, y en aguas bravas además, que se mueve continuamente, muchas veces suele ser difícil encontrar un agarre consistente a la hora de palear, ¿vale? Claro, la tendencia básica es a pensar que en cuanto más fuerza hago hacia atrás con la pala, más voy a estar avanzando hacia adelante. Pero
En la práctica hay muchas horas de trabajo en aguas bravas sobre encontrar un poco ese punto duro en el que consigues un buen enganche para poder tirar de esa pala y empujar la piragua hacia adelante, ¿vale? Para esto hay muchos factores a tener en cuenta, ¿vale? Está el uso de las piernas para poder propulsarte, está el juego con el tacto que tengas con la pala, con la mano en el agua para poder aplicar la fuerza de la manera que sea necesaria para que no se vaya hacia atrás, ¿vale? Al final, si yo tiro de la pala demasiado para atrás, voy a hacer un agujero en el agua y si no transmito con las piernas, no voy a conseguir un efecto adecuado, ¿vale? Y si a esto le sumamos una pala de propulsión después de una rotación, pues se complica un poquito más todavía, ¿vale? Cuando hacemos un remonte, llegamos a la puerta, queremos hacer una rotación y cuando queremos salir, queremos darle velocidad a la piragua lo antes posible. Entonces, en ese momento que le damos la velocidad, necesitamos que la palada sea lo más efectiva posible. En ese momento la piragua está rotando, muchas veces tenemos la popa, la cola de la piragua hundida todavía en el agua, no tenemos velocidad o tenemos velocidad contraria. Entonces, en ese momento, el trabajo que hay que hacer para poder sacar la piragua hacia adelante, pues eso, el punto duro, la capacidad de conseguir ese punto duro tiene mucho que ver en todo eso, ¿vale? Cómo conseguimos trabajar con la pala en el agua, con la muñeca, cómo conseguimos poner el ángulo que necesitamos, cómo paramos la rotación con el abdominal, cómo empujamos con las piernas, con los pies en los reposapiés, cómo empujamos con las rodillas, mantenemos la estabilidad de la piragua, ¿vale? Cómo conseguimos que el cuerpo no se nos vaya hacia atrás. Al hacer fuerza muchas veces la tendencia es como a tirarnos hacia atrás. Suele ser muy duro, sobre todo en estas paradas después de las rotaciones, conseguir mantener el cuerpo en su sitio, ¿vale? Para eso, porque la fuerza que hacemos con las piernas y los brazos nos vence al tronco, al abdominal, ¿vale? Entonces, bueno, son cosas que hay que ir trabajando y esa noción de punto duro es algo bastante habitual en los técnicos, que solemos hablar de ello con los palistas y tal. Y bueno, para que sepáis de qué estamos hablando en ese momento, ¿vale? Vale, desplazamiento sin rotación. Cuando hablamos de un paleo rectilíneo, lo ideal sería realizar la palada sobre el eje longitudinal para evitar el mínimo desequilibrio direccional, lo cual es imposible. Nosotros cuando paleamos de un lado o del otro. Cuando lo hacemos, la piragua va moviéndose, ¿vale? A la hora de conseguir una palada eficiente, tenemos que conseguir que la piragua se desplace, que la punta se mueva hacia los lados lo mínimo posible, ¿vale? Este es un concepto básico de poder transmitir bien a la piragua, ¿vale? Por tanto, cuanto más paralela sea la dirección de la fuerza aplicada en la palada respecto a ese eje, más rectilíneo será el resultado obtenido. Este tipo de palada puede ser en ambas direcciones. En canoa hay que añadir el de borde. En canoa suele ser bastante más fácil aplicar la fuerza de manera vertical, porque como habéis visto en la primera imagen que os he explicado de la canoa, la pala suele ir de una manera mucho más vertical, es más fácil, tienes más altura, es más fácil conseguir una transmisión vertical de la pala, pero por otro lado también tenemos la palada de borde, que es del lado contrario a donde sería el natural, ¿vale? Entonces ahí tenemos ya todo el tronco rotado, tenemos menos capacidad de ejercer fuerza, el dorsal ya no entra tanto en juego porque tenemos la mano aquí abajo, es muy difícil de generar fuerza, ¿vale? Pero buscamos el mismo concepto, mantener la pala vertical, mantener el abdominal y el core muy activado para poder conseguir esa transmisión con las rodillas hacia adelante y poder transmitir la piragua, ¿vale? Vale, esta es una foto que me sirve de ejemplo para hablar de la técnica de palada, ¿vale? En este caso veis cómo Jessica Fox bueno, tiene varias medallas olímpicas ya, es una referencia tanto en kayak como en canoa, ha ganado un montón de mundiales y Juegos Olímpicos en canoa por ahora, pero es 2 veces medallista en kayak. Y veis cómo juega con la rotación de los hombros para poder transmitir, ¿vale?
Esto es el ejemplo de la torsión en el slalom es mucho más sutil que en las aguas tranquilas. No sé si alguno venís de ahí, seguramente sí. Tenemos que usar la rotación de hombros para poder transmitir bien, pero de una manera en la que tenemos la cadera fija, no podemos moverla porque estamos muy, muy enganchados, ¿vale? Y que si aplicamos la fuerza muy en diagonal, la piragua se nos mueve demasiado. Pero aquí podemos ver cómo Jessica Fox, en este caso, tiene una rotación de hombros muy buena para poder buscar la palada muy adelante y desde ahí poder transmitir con las piernas y poder empujar muy fuerte, ¿vale? Lo que hemos dicho antes, no solo empuja con la pala hacia atrás, o sea, no solo tira de la pala hacia atrás, también empuja con la mano de arriba hacia adelante, ¿vale? Intentando conseguir un punto duro fuerte para desde ahí poder generar un empuje hacia adelante, ¿vale? No tiene nada que ver con el deslizamiento que conseguimos en las aguas tranquilas, pero el concepto es básicamente el mismo, ¿vale? Si tenéis cualquier pregunta, ya sabéis, ¿eh? Me estoy yendo muy rápido igual. Bueno, en el caso de la de borde, lo que hemos dicho, ya veis que la altura sobre la piragua es mucho mayor, la amplitud que puede tener es mucho mayor, pero cómo se juega con intentar buscar esa verticalidad en la palada, ¿vale? Para poder transmitir. En el caso de la canoa se juega bastante más, no se juega con la torsión, sino se juega con estar con el cuerpo un poco más adelante y desplazarlo un poco hacia atrás, ¿vale? Ahora las canoas cada vez son más sensibles a esos movimientos y se tiende a mantener el cuerpo mucho más fijo, pero sobre todo en las de borde suele ser muy difícil generar la fuerza sin utilizar un poco de movimiento de tronco para poder transmitir esa fuerza. Porque si no, en esta posición es muy difícil generar una fuerza que sea efectiva hacia adelante. Vale, dentro de los desplazamientos sin rotación tendríamos la tracción lateral. Es la palabra con la que obtenemos un desplazamiento lateral con el objetivo de aproximarnos o alejarnos de un punto. Como siempre, buscando la máxima verticalidad y de forma que la hoja esté perpendicular a la dirección que deseamos. Se realiza desde el lado al que nos queremos desplazar. Este tipo de palabra es mucho más claro también si lo vemos que si os lo explico. A ver. Vale. Aquí tenemos a Jorge, al chico que hemos visto antes, realizando una tracción lateral, ¿vale? Hacia un lado y hacia el otro. Es un ejercicio también muy bueno para los chicos que están empezando, ¿vale? Porque te obliga a jugar con la pala en el agua todo el tiempo y a trabajar mucho con la orientación de la hoja. Cuando tenemos la hoja en el agua, los piragüistas de slalom tenemos que saber mucho jugar con esos ángulos de la pala para que si queremos llevarla hacia atrás deslice y no encuentre agarre. Cuando queramos que tenga un agarre, poder encontrar, ¿vale? Entonces este ejercicio suele ser muy útil y en la práctica en competición también se suele utilizar bastante, sobre todo en el juego de rulos y así. Suele haber bastante control de me desplazo lateralmente para después llegar a una puerta, porque sin mover la piragua todo el rato hacia los lados. Vale. Esta sería tracción lateral. Y acabaríamos con los desplazamientos sin rotación, con la tracción hacia atrás. Palear hacia atrás, lo que entenderíamos todos como palear hacia atrás, ¿vale? Peculiaridades de palear hacia atrás cuando estamos en una piragua de slalom. Cuando hacemos fuerza, normalmente la piragua tiende a que la cola, que suele ser la popa de la piragua, se hunda. Una vez que se hunde, nos empieza a generar fricción y nos quedamos parados ahí y se nos empieza a mover la piragua, ¿vale? Entonces, muy fácil, ponemos el cuerpo muy adelante para que poder descargar lo máximo posible esa cola y hacer que se mantenga en la superficie. El momento que se nos hunde lo hemos perdido y ya se nos va a ir. Si tenemos corriente nos va a empujar hacia adelante y se nos va. Os pongo el ejercicio.
Vale, es un ejercicio bastante sencillo, físicamente es bastante duro y en corriente se usa, bueno, no muy habitualmente, pero bueno, es un recurso que hay que saber tener porque a veces si estamos obligados a hacer un back atrás, que es lo que hemos dicho antes, que no llegamos a la puerta y tenemos que palear hacia atrás para llegar, pues tenemos que practicarlo y tener eso en nuestra carta de recursos para poder aplicarlo cuando nos haga falta. Vale. Vale, paladas de rotación. Las dos paladas principales de rotación, el apoyo estático y el timón o pivot, o retro, o tiene muchas formas de llamarlo, pero timón o pivot lo he llamado aquí. El apoyo es la palada de rotación más común, únicamente sirve para rotar sobre un solo eje. Se coloca la pala paralela a la embarcación y se rota sobre ese punto. El apoyo se realiza desde el lado interior de la rotación. Vale, pues aquí vamos a ver. Unos apoyos. Vale, aquí tenemos a Jorge haciendo unas rotaciones sin que haya desplazamiento. ¿Vale? Veis cómo en este caso Jorge, para que pueda rotar sin que la punta se vaya atascando con la corriente todo el rato, necesita hundir un poco la cola o levantar la punta. Hundir la popa y levantar la proa. ¿Vale? Para eso, lo que hace es, cuando ejerce la fuerza con el apoyo, hace un poco de contracasco. ¿Vale? Levanta la rodilla del lado que está haciendo el apoyo, levanta un poco ese lado para que la cola se clave dentro del agua. De esa manera la punta se levanta y la rotación es mucho más fácil. ¿Vale? Esto implica, una vez que estamos con la piragua, con la parte de atrás de la piragua metida en el agua, que necesitamos mucho equilibrio para poder mantener una rotación estable. Lo primero que pasa cuando las primeras veces que hacemos este ejercicio es que la piragua se levanta y, ¡pum!, y se cae. ¿Vale? Entonces, conseguir tener el control suficiente para poder hacer este ejercicio, que es hacer apoyos y apoyos en los que va entre palada y palada, la piragua no se le cae, digamos, la punta no se cae, puede mantener la rotación, suele implicar bastantes horas de práctica. ¿Vale? Os lo pongo otra vez para que veáis cómo consigue mantener la piragua muy estable cuando tiene la popa de la piragua hundida. En este caso, este equilibrio se mantiene mucho más fácil cuando está haciendo el apoyo, está ejerciendo la fuerza, hay un punto de apoyo en el que puede sujetarse para mantener la estabilidad. Entre apoyo y apoyo es el momento donde más difícil es mantener ese equilibrio, porque estás sin ningún apoyo de las manos, teniendo que volver a rotar los hombros y volver a meter la pala, y en toda esa rotación la piragua tiene que mantenerse perfectamente estable con las rodillas. ¿Vale? Entonces eso es un trabajo de equilibrio que hay que trabajar mucho, tanto con los apoyos como con los pivot o las rotaciones de timón que solemos hacer. ¿Vale? En el caso del pivot, sería este. No sé si lo estáis viendo. Sí, creo que sí. Vale. Esto sería hacer rotaciones de pivot o de timón. ¿Vale? Veis que el concepto es un poco el mismo. No se le da tan bien, por lo que veo, que es como los apoyos. ¿Vale? Probablemente porque está acabando el timón o el pivot demasiado adelante. Una vez que acaba ahí adelante, tienes todo el peso cargado en la parte de adelante de la piragua y es muy difícil mantener una piragua que vaya libre girando. ¿Vale? En las paladas de timón o de pivot siempre empezamos muy atrás, lo más atrás que podemos, con una rotación de hombros amplia, y la acabamos a la altura de la cadera. Si nos vamos más adelante, la piragua tiende a caerse siempre. ¿Vale? Lo pongo otra vez.
Fijaros también cómo juega con el plato, cómo se echa un poco atrás para poder clavar las primeras veces sobre todo, porque eso ayuda a que se pueda levantar la punta más fácil. Pero por otro lado impide que después, si quiero propulsarme hacia adelante, pueda salir cómodo, sino que me deja el peso atrás, en la parte de atrás de la piragua. Vale. Vale, aquí tenemos dos imágenes para hablar un poco de lo mismo. A la hora de hacer los apoyos, comparado con ese ejercicio que hemos visto antes, cuando hacemos un remonte, queremos hacer una rotación, pero que no implica tanta rotación. No queremos girar tanto. Queremos girar lo que necesitamos y después salir hacia adelante de la misma palada, ¿vale? Por eso en la primera imagen de la izquierda veis cómo mantiene el cuerpo muy adelante al hacer el apoyo, porque el objetivo no es la rotación como tal, sino que después de la rotación la piragua nos responda con una salida rápida, ¿vale? Entonces, bueno, este es Peter Kautzer, campeón del mundo varias veces, que es muy bueno haciendo este tipo de apoyos, ¿vale? Y aquí podemos ver cómo aguanta con la pala muy adelante, con el cuerpo muy adelante, aunque la piragua se esté levantando. Pensad que las piernas de Peter, en este caso, están levantadas. Necesita una movilidad de isquios también bastante grande para que no le venza hacia atrás. El hecho, cuando la piragua está levantada, la fuerza que tenemos que hacer con las piernas para mantenernos y con la abdominal es bastante grande, ¿vale? Y si además no tenemos mucha movilidad, lo cual suele pasar a veces cuando, pues con los deportistas que hacen mucho gimnasio y se ponen muy fuertes, que también es importante, pero pierden un poco esa movilidad, cuando hacen estas rotaciones tienden a caerse hacia atrás y les cuesta mucho más mantenerse adelante, ¿vale? Entonces es algo importante a tener en cuenta también. Y abajo tenemos lo mismo con un pivot, que veis cómo entra casi atrás del todo de la piragua, con los hombros muy rotados. Y bueno, pues en este caso es lo que hemos dicho antes, acabarlo a mitad de altura de la cadera y no pasarse hacia adelante porque nos genera más desequilibrio general, ¿vale? Todos son 1000 matices, pero en líneas generales es un poco los conceptos básicos. Vale, para acabar tenemos la palada mixta, que es el apoyo dinámico. En el apoyo dinámico lo que hacemos es rotar un poco y avanzar un poco continuamente, ¿vale? Os lo voy a enseñar en forma de ejercicio, pero eso después en la práctica del slalom en corrientes se usa continuamente porque damos pocas paladas perfectas de avance. Casi todo el tiempo tenemos que sujetar un poco la piragua o rotar un poquito y avanzar, ¿vale? Siempre queremos como seguir avanzando teniendo la piragua en la línea que queremos y la línea nunca es recta. Entonces, siempre tenemos esos pequeños apoyos dinámicos que nos ayudan a mantenernos en la línea más rápida, ¿vale? Entonces, como ejercicio muy habitual, a ver, aquí. Vale, este sería el ejercicio de hacer apoyos dinámicos. Que veis cómo da una palada y sin sacar la pala del agua, pone la hoja de canto, vuelve hacia adelante y vuelve a tirar. Y otra vez palea del otro lado, pone la pala de canto para volver hacia adelante y vuelve a tirar, ¿vale? Con esto tenemos los mismos conceptos de antes. Jugar con la pala en el agua sin que se nos atasque, cosa que es muy básica para nosotros. Trabajar esa propulsión, ese punto duro. Buscar ese punto duro haciendo este ejercicio no suele ser fácil, porque estamos rotando y queremos contrarrestar esa rotación que estamos haciendo con empujar hacia adelante, pero si abrimos mucho la palada se nos va a ir hacia el otro lado y si lo cerramos mucho no lo paramos del todo. Entonces, es un ejercicio que hay que practicar mucho también, no para que salga, sino que para que vaya saliendo cada vez mejor. Que salga no suele ser difícil, pero ir haciéndolo mejor y mejor. Y los mejores del mundo, desde los más pequeños a los mejores del mundo, cuando calientan, suelen estar haciendo estas cosas, ¿vale? Vale, para acabar, palada mixta, no tenemos dos paladas mixtas, tenemos el apoyo dinámico y la palada circular. La circular casi podría ser solo de rotación,
pero bueno, lo he metido como palada mixta porque también nos hace avanzar hacia adelante. Es una palada en la que buscamos una rotación, pero metiendo la pala un poco más horizontalmente. En vez de palear tan vertical, lo que hacemos es abrir un poco y en vez de ir la pala pegada a la piragua, lo separamos, lo abrimos un poco por fuera, ¿vale? Cuando hacemos esto, conseguimos rotar y después siempre lo tenemos que contrarrestar con una pala de propulsión del otro lado si queremos parar esa rotación, ¿vale? Hoy en día los kayakistas lo usan muchísimo en los remontes. Antes casi todo se hacía con apoyos, como hemos visto antes, pero ahora la circular se usa mucho porque las piraguas cada vez giran más fácil y como esta palada también nos ayuda a avanzar, además de a girar, pues bueno, suele ser bastante habitual, ¿vale? Cada vez se usa un poco más y suele ser muy útil, ¿vale? El trabajo de las paladas circulares en las puertas, en los remontes, debajo de los palos, nos ayuda a esquivar. Veis como en esta foto el palista está hundiendo la cola, está haciendo ese contracasco que hemos dicho para hundir la piragua hacia abajo. Él se va a hundir también con la piragua para pasar por debajo del palo, con el palo aquí en el pecho, lo cual no es 50, 50 sería si se pasase, si estuviese demasiado arriba. Aquí no tendría ningún problema, aunque esté relativamente hundido. Y de esa manera consigue rotar de una sola palada y después salir con la otra derecha que daría después. ¿Vale? Como ejercicio, una vez más, en agua parada tenemos la circular que se podría usar. En este caso sería como palada de rotación únicamente. ¿Vale? Aquí está dando circulares con el mismo concepto que los apoyos y el pivot, ¿vale? Veis cómo a veces le cuesta mantener ese equilibrio y se le cae un poco la piragua, pero en este caso es con la mano de fuera. Separa la pala lo máximo posible dentro del equilibrio de la piragua, usa el contracasco, juega un poco con el plato, ¿vale? Intenta, si te echas muy atrás es muy fácil rotar, pero nosotros intentamos mantener el cuerpo lo más recto posible todo el tiempo, ¿vale? Porque nos da más control. Entonces veis cómo, bueno, se mueve un poco hacia atrás, pero intentando moverse lo menos posible, ¿vale? Y después, otro concepto que también es importante es conseguir rotar los hombros. En el momento que se pone a mirar la mano que está dando la circular, sus hombros están mirando hacia ese sitio y la piragua tiene que girar hacia el otro lado, no pasa, la piragua se cae, ¿vale? Las paladas que consigue dar bien son las que mete la pala para dar la circular, pero él está mirando hacia el otro lado con los hombros, ¿vale? Y bueno, con la mirada incluso, ¿vale? Levanta el pecho, consigue mirar hacia el otro lado, hay una torsión de tronco fuerte que hace que las piernas la acompañen mucho más fácil. Pero de la otra manera las piernas te tienden a empujar hacia el lado donde tienes la pala, ¿vale? Lo vuelvo a poner. Otra vez lo mismo, equilibrio de rodillas y de cadera muy fuerte para conseguir mantener ese equilibrio. Todo el tiempo que está con la pala en el aire es el momento donde la piragua tiende a caerse y en cuanto mejor equilibrio tenga, menos se va a caer esa piragua, ¿vale? Y más fluida va a ser la rotación, menos esfuerzo me va a suponer y más fácil voy a hacer la maniobra que toque, ¿vale? Vale, esto en cuanto a paladas. Y por último, que supongo que ya me estará yendo de tiempo, en 5 minutos os quería explicar en un momento las partes de un entrenamiento, de una sesión que solemos tener en cuenta siempre nosotros a la hora de hacer un entrenamiento, ¿vale? Puede ser desde un club pequeño a un equipo junior o a los olímpicos que van a entrenar, ¿vale? Siempre se intenta usar un tipo de, pues unas pautas que nos ayudan a que el entrenamiento tenga la mayor calidad posible, ¿vale? En este caso, bueno, las 5 partes importantes. Explicación del entrenamiento y establecimiento de objetivos claros. Parece una tontería, pero muchas veces no se suele tener claro qué se va a entrenar ese día o cuál es el objetivo de ese día, ¿vale? Y en función de cuál es el objetivo, hay que fijarse en unas cosas o en otras. Hay días que se puede experimentar, se puede fallar todo lo que tú quieras y el atleta lo tiene que saber,
para que no sea un problema para él y no se frustre. Y otras veces en los que no vas a probar nada nuevo y te toca aplicar lo que ya sabes hacer. O un día que toca ir suave o un día que toca ir a tope, ¿vale? En ese sentido, establecer los objetivos muy básico, ¿vale? El calentamiento. A ver, las aguas bravas son algo bastante agresivo para cualquier deportista que se meta en una piragua y empiece a bajar un río y quiera pasar puertas. El calentamiento es básico, ¿vale? Si queremos que no tenga problemas de lesiones o tal, los niños sabemos que no se hacen daño nunca, pero si a nada que tengamos gente un poco más mayor, siempre es importante hacer un buen calentamiento, enseñarles siempre que calienten bien antes de bajar, ¿vale? La parte central del entrenamiento, sea cual sea el objetivo, definimos cuál es el entrenamiento, el descalentamiento y vuelta a la calma y la evaluación personal y con el entrenador. Nosotros en el slalom de aguas bravas hablamos mucho con los deportistas, hablamos de cada repetición que hacen. Si estamos en un entrenamiento técnico, por ejemplo, hacen un remonte y hablamos del remonte. ¿Qué ha pasado en el remonte? No, es que aquí se me ha clavado la piragua un poco más, entonces me ha costado. Ah, vale, pues yo he visto que ha estado muy bien. O le das un feedback en el que llegáis a un entendimiento entre a ver qué ha pasado y cómo mejorarlo, ¿vale? Pero eso es continuo. Eso se hace antes del entrenamiento, se hace durante continuamente y se hace después, ¿vale? En cuanto más grandes son los grupos, más difícil es tener un poco de, pues poder tener esa comunicación tan alta, ¿no? Pero en ese sentido no sirve de nada hablarle al deportista sobre lo que tiene que hacer si él no te explica lo que está notando, los problemas que está teniendo para hacerlo, ¿vale? Entonces la solución que le tienes que dar es respecto a los problemas que él nota a la hora de no conseguir hacer un ejercicio, ¿vale? Y bueno, entonces eso, esa quinta parte, la primera y la quinta me parecen las partes que más hay que tener en cuenta o que más fácil nos despistamos haciéndolas en nuestro caso, ¿vale? Las sesiones de entrenamiento las debemos dividir por objetivos. No todas las sesiones tienen el mismo objetivo, por lo que no todos los aspectos del slalom se trabajan con el mismo énfasis siempre, a lo que hemos dicho, ¿vale? Aspectos trabajables en una sesión, pues trabajo técnico postural, trabajo técnico de las propias maniobras que vamos a hacer, trabajo del uso de las aguas bravas, trabajo fisiológico, trabajo psicológico, trabajo de tiempo toque o de rendimiento, digamos, ¿vale? Hoy vamos a hacer este circuito y lo mejor posible y sin tocar, ¿vale? Y vamos a coger y vamos a medir resultados, ¿vale? La mayoría de las veces entrenamos sin medirlo con el cronómetro, pero bueno, también hay que acostumbrarlos a ese tipo de cosas. Nunca se trabaja una cosa aisladamente al 100%, sino que, bueno, si estamos en un río con corriente, podemos hacer trabajo postural, pero la corriente existe. Entonces, trabajo de aguas bravas también hay. Trabajo de navegación también hay. El trabajo psicológico está todos los días ahí, porque la frustración por el error en el slalom es el día a día, el pan de cada día de casi todo el mundo, ¿vale? Entonces, hay que saber gestionar muy bien, porque por muy bien que sepas hacer una cosa, como el agua nunca es igual, se falla mucho y se falla todos los días continuamente. Entonces, pues eso, el querer ser perfeccionista y eso suele ser muy difícil el poder gestionar que no se enfaden los deportistas por ese tipo de cosas, ¿vale? Y hay que hacer mucho feedback para ello, ¿vale? A ver, si vamos a entrenar un sistema de hacer remontes por primera vez, no podemos combinarlo con un entrenamiento de tiempo toque, porque necesitamos entrenarlo a ritmos inferiores. Si no lo explicamos bien, todo esto antes de empezar, el atleta se frustrará, ya que no se va a centrar en hacer los remontes de la manera indicada y además los tiempos no serán buenos. Entonces el objetivo no se va a cumplir, ¿vale? Lo dicho, no intentar hacer todo a la vez, sino si vamos a trabajar un aspecto técnico, no podemos intentar aplicarlo directamente, ¿vale? Hay días para investigar y hay días para aplicar lo que aprendemos. Para poder llevar a cabo una sesión eficazmente, muy importante, el atleta y el entrenador tengan feedback, ¿vale? Aquí pongo como consejo usar los desplazamientos para el feedback pre y post sesión. Me parece un recurso muy útil que, como la mayoría de veces no se practica el slalom en el lugar donde están las piraguas o donde están los deportistas,
suele haber un desplazamiento, en furgoneta o en coches o lo que sea. Eso implica a la ida y a la vuelta un lugar donde estáis todos reunidos, muchas veces. No pasa siempre, pero en muchos casos se suele cumplir esto. Entonces me parece que es el sitio ideal para a la ida poder explicar cuál va a ser el entrenamiento, cuál es el objetivo, preguntar qué tal están los deportistas y saber un poco cómo pueden reaccionar ese día. Y a la vuelta es una situación perfecta para poder enseñarles si hemos grabado en vídeo, para poder enseñarles, para poder hablar de qué tal les ha ido la sesión, cómo creemos que tienen que hacerlo el próximo día o cómo mejor, ¿vale? Para ese feedback, esos momentos en el vehículo, que en vez de poner la música a tope, hablas un poco con los deportistas, creo que es muy útil en nuestro caso. Ya que nos lo tenemos que hacer, pues por lo menos que sirva para algo. Vale, para poder llevar a cabo la evaluación de la sesión y ofrecer datos, tenemos algunas herramientas. Y esto depende del objetivo que tengamos, pues usaremos una u otra, ¿vale? Aquí hay una foto en la que estamos con todo el arsenal, tenemos cronos, tenemos carpetas con tiempos, tenemos tablets para grabar, hay un montón de recursos que se pueden usar y simplemente eso. Rara vez se usan todos a la vez. Nosotros aquí es un entrenamiento grupal, entonces usamos todo a la vez para un europeo, pero normalmente pues hoy es día con crono, hoy es día de feedback visual y hoy es día de grabar y luego te miras tú y hablamos sobre lo que hemos visto en el vídeo, ¿vale? Y eso lo he dicho, las herramientas, pues la vista y la apreciación personal, el cronómetro, el vídeo, otros atletas para comparar. Básico también fijarse en los otros deportistas. Si otro deportista va a hacer una maniobra y comete un error, te está dando información sobre qué error no tienes, cómo puedes no cometer ese error tú, ¿vale? Entonces, cuando hay gente haciendo unos ejercicios, unos circuitos o bajando un río, el mirar al resto y usarlo como información para ti mismo es esencial, ¿vale? Se aprende mucho más rápido porque tienes muchísimos más datos que si solo te fijas en lo tuyo, ¿vale? Evidentemente en el buen sentido, pero fijarte en lo que hacen los demás, cómo lo hacen, por qué fallan y por qué no. Tanto los buenos como los malos, ¿vale? Y nada, y con esto acabo. Creo que se da una buena chapa al final. Espero que no haya sido demasiado duro para algunos. Y nada, gracias a todos. Espero que hay mucho público diferente aquí, pero que el máximo posible se pueda acercar al slalom. Y espero que sea útil estos conceptos que os he explicado y que os ayuden sobre todo para luego poder entender mejor las otras charlas que vayamos a dar, ¿vale? Por supuesto, ahora, si tenéis preguntas o cualquier cosa que queráis decir, os dejo un rato por si queréis decir algo. Preguntarme sobre cualquier cosa. Que no sé si hay algo ya por el chat o no. Vale. Yo he puesto el micro, ¿puedo hablar por el micro? Sí, claro, claro. Cuéntame. Mira, yo tenía alguna preguntina. Uno, ¿no funciona la pala wing en slalom? Al hacer los apoyos es lógico que es plana, pero por ejemplo en el cross que has dicho, la Sí. wing que coge más agua no funciona. Es una buena pregunta, pero normalmente, bueno, hay que partir de la base de que los piragüistas de cross son los de slalom, entonces ya empiezan por estar habituados a las palas planas. Pero a su vez, aunque cojan más agua, si tienes una hoja plana, pero que sea más grande, al final va a coger el agua que necesites coger. O sea, puedes tener una pala demasiado grande si necesitas. ¿Qué pasa? Que en el cross también tienes que jugar mucho con la pala en el agua. O sea, hay muchos momentos en los que diriges con la pala en estático, en isométrico, haciendo fuerza en isométrico respecto al agua que se mueve por debajo. Quieres orientarlo hacia un lado, hacia el otro. Y para eso, con las hojas que tú dices, te estorban para ese tipo de cosas. Entonces no te deja manejar la pala dentro del agua en la dirección que tú quieras. Esas palas solo van en la dirección que te marca la propia forma de la hoja. Vale. Y bueno, ese es
Esa es una de las razones principales. Una buena respuesta. La longitud de 3,50 ahora, porque yo tengo una piragua antigua y Sí. es que yo creo que mide medio metro más. Sí, Eso es por la movilidad, ¿no? sí, Se eso quitó la movilidad. hasta 2004, hasta los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004, las piraguas tenían que medir 4 metros, más de 4 metros. Entonces todas medían 400. ¿Qué pasó? Que daban problemas, claro, nosotros el transporte de las piraguas es bastante complicado. A veces intentamos meterlas en el avión y entonces, en ese sentido, algunas compañías tenían de límite 3,5 metros. Entonces, un poco debido a eso, se fue introduciendo la idea de reducir el reglamento a 3,5 metros. Lo cual también ha hecho que las piraguas hayan evolucionado mucho, yo creo que en positivo, y ahora las piraguas son mucho más ágiles y más fáciles de mover, ¿no? Pero menos velocidad. Sí, pero a día de hoy tampoco te creas, que se nota mucho. Además, sí que es verdad que los circuitos cada vez, en el 2004 eran mucho más rectos, los circuitos, las distancias eran mucho más largas entre puertas y ahora todo es mucho más justo. Entonces, la velocidad punta no es un factor muy, muy limitante. O sea, sí que Mejor la tienes que tener una velocidad. Es mucho más importante maniobrabilidad. conseguir una alta velocidad en 2 paladas o en el menor tiempo posible que el hecho de que vayas un poco más rápido, porque una vez tienes que añadir además que hay corriente debajo. Entonces, una vez que estás en corriente y el rozamiento que hace la piragua sobre esa corriente, la posibilidad de ir un poco más rápido, digamos que tienen como casi una velocidad tope. No es una velocidad tope, pero casi. Pero el esfuerzo que supone ir un poco más rápido se dispara completamente. Entonces, no suele ser un problema. O sea, está el tema del deslizamiento, el cuándo dar las paladas para no estar chocando con los movimientos de agua, sino poder pasar justo en el momento que quieres pasar. Pero eso, la velocidad máxima en agua tranquila, por ejemplo, no suele ser un factor muy limitante. Y además, con estas piraguas de 3,5 se levantan. Cuando a medida que vas haciendo más fuerza, la piragua se va levantando la punta más, porque la cola tiene mucho menos volumen. Entonces se va levantando y ir un poco más rápido cuesta mucho más. Y al final no se nota. ¿Y el casco se ha modificado también? El casco me refiero a la parte de abajo, ¿eh? Sí, ha habido... Bueno, hay piraguas de todo tipo, pero tenemos piraguas... se trabajó mucho el tema de las quillas, como las Sí, quillas hay de surf. 2 quillas a los Sí, laterales 2 ahora. quillas que se ponían debajo del asiento justo, para hacer que esos derrapajes laterales, que también suelen hacer perder mucho tiempo cuando la piragua va como culeando, poder evitarlos. Se empezaron a aparecer deportistas con quillas en las piraguas, que las montaban ellos. La ICP la Federación Internacional consideró que eran peligrosas y las retiraron. O sea, las prohibieron casi al máximo. Ahora hay algunas piraguas que tienen una especie de quillas, pero son muy, muy pequeñitas y son redonditas, ya no tienen punta, o sea, no son afiladas y van pegadas al casco de la piragua. Entonces, Y van 2. En vez sí. de una, como se hace en pista para que vaya recto, van 2. Eso es por el derrapaje, entonces. Sí, eso es, porque Vale. cuando vas con la corriente, la corriente no siempre va hacia abajo recto, sino que la corriente se va hacia los lados de obstáculo en obstáculo. Entonces, muchas veces hace que no consigas que la popa vaya por el mismo sitio que la proa, sino que vaya culeando, básicamente. Y cuando estás pasando puertas, pues pasa muchísimo. Y eso implica pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, con las quillas se reduce un poco ese problema. Hay gente que no le gusta porque le gusta usar ese derrapaje a su favor para hacer ciertas maniobras y algunas cosas, pero en términos generales ayuda a que no culee la piragua y que pueda avanzar más. Es más efectivo técnicamente. Sí, eso es. Y una preguntina última, y no molesto. ¿Cuántas Sí. puertas, que eso es técnico, cuántas puertas te permiten saltarte Sí. de máximo? ¿Un tanto por ciento del primero o cómo va eso? No, tú puedes saltarte
O sea, no tienes que saltarte ninguna, pero si te Está saltas claro. todas, te van poniendo 50, más 50 segundos, más 50 segundos, más 50 segundos. Pero hay un tope de puntos, ¿no? No. De tanto por ciento. ¿No hay un tope de puntos con el primero? No. Eso, otra cosa es para puntuar. En una competición nacional o lo que sea, autonómica, si quieres puntuar tienes que estar a X porcentaje del mejor tiempo, digamos. Eso Eso lo preguntaba. delimita ya cada reglamento de cada federación y no tiene nada que ver con el... O sea, puedes no pasar ninguna puerta, pasar la salida, pasar la meta y te sumarán todas las penalizaciones que sean y ya está. Pues quito el micro, me ha encantado la presentación tuya, gracias. Vale, nada, pues me alegro un montón. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta más. Veo aquí algo en el chat. Sí, esta charla va a estar grabada. Bueno, está grabada. Lo que no sé exactamente dónde queda grabada, pero la compartiremos seguro para que la podáis tener esta y todas las demás. Claro, que habrá. Vale, y a Carlos Pérez, que veo que preguntas por la promoción. Por supuesto que sí, ¿no? Uno de los objetivos de estas charlas es pues incentivar esa promoción y eso, y ayudaros lo máximo que podamos. Eso nos pasas el número de teléfono a Aritz o a mí o a Guille, a cualquiera de los tres, y sí, nos vamos poniendo en contacto y bueno, pues ayudaremos en todo lo que podamos. Claro que sí. Luego te paso el número. ¿Algo más? Carlos, soy Aritz. Tenemos tu email de las inscripciones. Esta semana nos pondremos en contacto contigo vía email y hablamos de la promoción que quieras hacer. ¿Se ha movido aquí? Sí, perfecto. Estaba viendo los corazones. Ok, muchas gracias. Vale, pues nada, si no hay más preguntas, gracias a todos y nada, os esperamos ver en la siguiente charla. Un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Nada. A vosotros. Adiós. Gracias.